Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar entonces con la parte B de la clase de puentes. Este es lo que nos referimos a la parte introductoria. Después ya iremos viendo diferentes tipologías. Primero vamos a hablar un poco de la relación del proyecto con el sistema constructivo. En función de la complejidad de la obra, puede ser condicionante o no definir previamente el sistema constructivo a emplear. A modo de ejemplo, para puentes de luces reducidas, del orden de 10 a 40 metros de vano, se suelen trabajar con vigas isostáticas, o sea, el esquema típico es se levantan los estribos, las pilas de los vanos intermedios y se definen las vigas como simplemente apoyadas. Por lo tanto, tranquilamente podemos primero definir el proyecto y luego, posteriormente, cuando la obra se va a ejecutar y se genera la ingeniería de detalle, definir el sistema constructivo, en el cual no va a haber demasiadas variantes ni sorpresas. Para puentes de luces medias, ya hablando de luces mayores a los 40 metros, resulta conveniente en general pensar en conjunto ambos aspectos. Mientras estamos pensando en el proyecto, pensar cómo lo vamos a realizar para eventualmente considerar alguna situación de ejecución durante del puente que pueda ser relevante a verificar con respecto a la resistencia o las condiciones de servicio, seguridad. Por el contrario, para puentes de grandes luces, lo que manda, lo que condiciona es el sistema constructivo sobre el proyecto, ¿sí? Y del estudio del sistema constructivo van a surgir los diferentes estados de carga en las diferentes etapas y los diferentes modelos de la estructura a adoptar para representar esas etapas hasta llegar a la situación final. ¿Sí? Es absolutamente diferente la forma de abordarlo. Naturalmente habrá un montón de evaluaciones que se harán con el puente finalizado para ver cómo trabaja estructuralmente en su condición final bajo las cargas que se le apliquen tanto de uso como climáticas, pero también va a haber un montón de situaciones previas que hay que analizar y hay que verificar sistemas estructurales incompletos, ¿sí? Eso es básico en cualquier puente de gran luz. Cuando hablamos de puentes de grandes luces, a modo de ejemplo podemos mencionar, como vimos en la foto de presentación, un puente arco de varios cientos de metros entre apoyos. El que le mostré era un puente arco en China. Puente por dovela, construido mediante la mecánica del postensado por voladizos sucesivos que se van incorporando hasta ser el cierre en un punto central. Esas dovelas ya veremos si pueden hormigonar en el lugar o pueden ser premoldeadas. Los puentes con obenques, que hemos visto varias fotos y veremos en la última de las clases algún detalle y características de los mismos. Y finalmente los puentes colgantes, que son las que cubren las luces mayores en la actualidad en el mundo, que si bien muchos de sus componentes son metálicos, a veces algunos de sus componentes son de hormigón como la calzada, o mixtos, hormigón-acero. Acá a modo de presentación, porque después lo vamos a ver en detalle, tenemos el esquema estructural de cómo funciona un puente arco, un puente atirantado o obenques y un puente suspendido. Tanto el puente arco como el puente colgante, ¿sí? Los elementos estructurales principales trabajan esfuerzos directos. En el puente con obenque también los obenques trabajan esfuerzos directos, que es un comportamiento estructural más eficiente que el de combinaciones de solicitaciones. En el puente arco en realidad nunca puede trabajar esfuerzos de compresión puros, sino que trabajan esfuerzos de flexo-compresión normalmente, donde la compresión, si el proyecto está bien planteado, debería dominar. Entonces son diferentes esquemas de cómo funcionan. En verde están las acciones, en amarillo serían las cargas y en verde serían las solicitaciones en los diferentes elementos principales. En el arco se transmiten por compresión hacia los apoyos, ¿sí?
y en el puente colgante son transmitidos mediante los cables, ¿sí? A los elementos, a las pilas centrales y a los macizos de anclaje extremos. Con respecto a la viga de rigidez, fíjense que el puente que estamos viendo es el puente en Nueva York, uno de los puentes de Verrazzano, que tiene una distancia entre pilas, ¿sí?, de 1298 metros, casi 1,3 kilómetros, desarrollado en el año 1964, finalizado. El tablero está constituido por una viga de rigidez que tiene una altura importante entre cordones, porque a pesar de que esa viga está suspendida mediante un sistema de apoyos elásticos, mediante cada cable vertical, ¿sí?, o péndola que cuelga del cable principal, tiene que tener una rigidez adecuada porque es la que le aporta la forma del cable, ¿sí? Entonces la sobrecarga cuando pasa no puede cambiar la forma del cable o en forma sensible la misma, porque si no, no sería factible que circularan vehículos y en mucho menor medida otro tipo de tránsito, ni siquiera peatones. Entonces la viga de rigidez tiene varios objetos, aporta una carga permanente que es superior a la sobrecarga, definiendo de esa forma la forma del cable. Si ustedes sostienen de sus manos un hilo de ambas manos, izquierda y derecha, y le colocan suspendido un compañero de ustedes mediante otro hilo, una virome de un punto del hilo, el hilo va a dejar de ser recto y tomar una forma en V. Si le colocan dos viromes, ¿sí?, en diferentes puntos, va a tomar una forma trapezoidal, naturalmente, siguiendo la forma de la carga aplicada. O sea, el cable, al no tener rigidez, va a adoptar la forma, ¿sí?, de la carga aplicada. Entonces, posee la viga de rigidez una rigidez flexional y torsional porque se generan efectos aerodinámicos por el viento y aparte por las cargas asimétricas que circulan sobre la calzada, que estabiliza el sistema y permite al cable lleguen las cargas para el cual el cable es el funicular de dichas cargas, tomando las diferencias entre las cargas actuantes y la deformada del cable, la viga de rigidez por flexión. Este sería uno de los primeros llamados puentes colgantes, desarrollado en el estrecho de Menai en el año 1826 por un gran proyectista, Thomas Telford, con una longitud de vano entre pilas, fíjense, de 177 metros. Los cables, entre comillas, eran cadenas de acero, porque no existía tecnología para desarrollar otro tipo de cables, teniendo un excelente comportamiento a lo largo del tiempo. O sea, con la tecnología de esa época ya se podían salvar luces de casi 200 metros entre pilas. Como dijimos, también para salvar grandes luces se utiliza actualmente, esto lo vamos a desarrollar más adelante, la tecnología del avance por voladizos sucesivos mediante dovelas. En el caso de la foto es un puente en que las dovelas están prefabricadas, se adosan a ambos lados y se postezan a las previas, ¿sí? Entonces de esa manera se va avanzando en forma equilibrada hacia ambos lados hasta sellar los vanos, mediante grandes vigas de lanzamiento como se observan en la foto. Bueno, en las últimas décadas han cobrado nuevamente auge los puentes en arco con las nuevas metodologías constructivas. Acá tenemos un puente en arco en El Burguillo, en España, con una luz entre apoyo de 165 metros, donde, aprovechando las márgenes, que es una roca de buenas características de soporte, el tablero es superior,
y se descarga mediante montantes en el arco. Entonces el arco, básicamente, los montantes son, como vemos en el corte, tabiques, ¿sí? De 4 metros de ancho. A la derecha se puede visualizar el corte, el tablero tiene 12 metros de ancho. Entonces, las cargas al arco son transmitidas no en forma uniforme, sino mediante cargas concentradas por esos tabiques al mismo arco. El resto de la carga constituye el peso propio del arco. Y esas cargas transmitirán, por un lado, un sistema de cargas permanentes que es la calzada, y por otro lado, las sobrecargas de uso. Entonces, mediante estos esquemas y aplicando nuevas metodologías constructivas, de las cuales hablaremos más adelante, se desarrollan proyectos muy vistosos y que pueden salvar luces ya competitivas frente a otro tipo de tipologías. En cuanto a los aspectos requeridos para definir un proyecto, se necesita evaluar previamente diversos aspectos. Si vamos a hablar de un cruce de un río o un valle, hasta los accesos al mismo, naturalmente tenemos que tener una serie de información, si es un río, sobre hidrológico de la cuenca, las cotas de crecida máxima y mínima, las características de arrastre del río, etc. O sea, habrá un especialista en hidrología e ingenieros hidráulicos que nos darán la información correspondiente. Un especialista en geotecnia que nos dará la información correspondiente del tipo de fundaciones y las características para evaluar si es factible construir pilas en la zona interior o eso no es viable. También con respecto a los accesos y a los apoyos externos. Y también tenemos que tener información de las condiciones climáticas que van a afectar eventualmente los trabajos en obra, tanto las temperaturas máximas extremas en verano como en invierno, como los vientos dominantes y la intensidad de los mismos. Todos son datos que tenemos que ir recabando previo a iniciar el proceso de desarrollo del proyecto. Con respecto a la localización, el punto de cruce del puente o del obstáculo a salvar, ya sea un río o una depresión, se define en función del estudio en conjunto de varias variables que optimizan el diseño. Primero, se intenta ubicar una zona de ancho mínimo del río. Segundo, que el subsuelo sea apto para las fundaciones. Después, el mínimo frente de ataque del agua en las zonas extremas, estribos, para que no haya una erosión en esas zonas. Ubicar en paralelo a las pilas, o sea, ubicar las pilas en forma paralela a la dirección de la corriente para que generen un obstáculo, una obstrucción mínima posible a la corriente, el flujo del agua. Que la profundidad de las aguas no sea muy importante, excesiva, para no generar erosiones localizadas en las pilas. La velocidad del curso de agua no muy elevada, entre 1 y 5 metros por segundo. Evitar curvas o variantes que perjudiquen el trazado del camino. Naturalmente estas son cuestiones básicas que hay que analizar en cada caso. Si el camino es un camino principal, naturalmente no podemos condicionarlo excesivamente en función de que a lo mejor a 200 metros el ancho del río es menor, porque generaría un apartamiento con respecto a la traza prevista que por ahí no es económicamente viable. Es decir, que como parte del proyecto también lo conforman los ingenieros viales naturalmente. Acá les muestro un puente que realmente me parece muy bonito, está en nuestro país, en la Patagonia, y muchos de ustedes deben haber andado por esa zona y probablemente no lo vieron. Este es un puente que está en la zona de Villa Langostura y hay un río de poco más de 100 metros que en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en la Ruta de los Siete Lagos, fue inaugurado en 1987 y lo proyectó uno de nuestros ingenieros de puentes más brillantes, el ingeniero Somenson,
a partir de una licitación de vialidad que daba ciertas pautas. Fíjese cómo viene el camino y cómo está ubicado el puente. Hay lugares en donde el puente es una cuestión emblemática que tiene que resaltar y tiene que ser algo que sea visible a los ojos y destacable, como el Puente de la Mujer, por ejemplo, en Puerto Madero, ¿sí? Es un ícono. Y por el contrario, hay otros puentes que tienen que pasar totalmente desapercibidos porque lo que se resalta es el entorno, ¿sí? Que no tiene que ser afectado por el paso del puente. Este es el segundo caso. Acá las condicionantes era salvar de extremo a extremo este valle por el que pasa este río de, no sé si tiene mucho más de 100 o 200 metros de largo, una zona muy turística y debería pasar absolutamente desapercibido el puente, mediante una tecnología que invadiera en lo menos posible la zona de la cuenca. Entonces, este ingeniero con un proyecto libre pensó en dos pilas que se abren en B, ¿sí? Que son las pilas centrales, sobre las que se apoyan en esas pilas en ménsula tres vigas que apoyan en el estribo y en un extremo de la pila y en una zona central. Esas vigas son postensadas, trabajan en forma isostática y de esa forma se logra cruzar la totalidad de la zona con una altura total mínima. Las pilas son postensadas, las vigas son postensadas y este proyecto, compitiendo contra otros, ganó por la funcionalidad que tiene y aparte por la estética, ¿no? Entonces se los quería mostrar porque muchas veces uno pasa y solamente para ver la belleza que tiene el mismo puente, aunque deba quedar escondido, hay que detenerse y bajar por una de las márgenes, si la familia nos permite tomarnos ese tiempo, y ver desde la zona de abajo las pilas mismas y cómo están constituidas. Es un puente realmente maravilloso, muy bonito. Acá lo único que hice es marcarle en rojo las vigas, la primera, la segunda, la tercera no se ve en la foto, que son simplemente apoyadas, postensadas, apoyadas en las narices de la pila. Y en amarillo intenté mostrarle la pila postezada que apoya sobre los soportes en B. Entonces, con esta configuración estructural tan ingeniosa, se logró salvar con tan solo dos pilas y tres vanos de luces de vigas simplemente apoyadas. Entonces, como datos necesarios para desarrollar el proyecto, ya dijimos, estudios topográficos del entorno, la conexión y el intercambio de información con la ingeniería vial, los ingenieros viales, el estudio hidrológico de la cuenca si estamos cruzando un río, el estudio geotécnico, el estudio de impacto ambiental que naturalmente cobra mucha relevancia. Fíjense el puente que vimos recién, la importancia que tiene el estudio de impacto ambiental de esa obra en ese entorno, en esa ubicación, no es trascendente. La tecnología de los materiales a utilizar. Por ejemplo, en ese puente se utilizó hormigón in situ y hormigón postensado y el montaje de elementos importantes. O sea, tendríamos que tener la tecnología para desarrollar ese tipo de elementos. Y también, naturalmente, la ingeniería estructural que conjuga todas estas variables de información que alimentan los datos y se empiezan a plantear diferentes soluciones a nivel de anteproyecto, hasta seleccionar una y desarrollar esa elegida como proyecto estructural. Como consecuencia de esa ingeniería estructural debe surgir naturalmente la memoria de cálculo, que no es la salida del programa, la impresión que nos da el programa, ¿sí? Eso es lo que el programa da, de lo cual solo una parte quizás valga la pena imprimir, lo que sea relevante, y no las 500 hojas o 800 hojas que nos puede dar el software como resultado.
Los planos constructivos y de detalle, esto es fundamental, ¿sí? Y los planos constructivos y de detalle tienen que especificar también las etapas constructivas y cómo desarrollarlas, ¿sí? Que naturalmente tienen que estar volcadas en la memoria de cálculo. Las especificaciones técnicas, como en cualquier obra, desde un cordón cuneta, la más sencilla del mundo, hasta una obra de este tipo. El manual de mantenimiento programado, cuáles son las tareas que periódicamente hay que hacer para asegurarnos que la seguridad inicial se mantenga a lo largo del tiempo. Y las características del ensayo de carga previa a la habilitación del puente. Acá estamos viendo, por ejemplo, la ejecución de un ensayo de carga en un puente en Europa de luces importantes mediante camiones cargados, pesados en báscula y siguiendo una metodología determinada se toman las mediciones en el lugar de deformaciones, se observan fisuras y se evalúa el comportamiento mediante escalones de carga, ¿sí? Nunca se llega a materializar la carga máxima prevista en el ensayo de una sola vez. Si no, se procede como mínimo con 4 escalones de carga. En cada caso deberá verse la complejidad del ensayo. El ingenio es lo que prevalece en el diseño, no los software. Les voy a mostrar una anécdota que quizás es un poco risueña, pero que es real. El puente de Firth Forth, construido en 1890, diseñado por Benjamin Baker, ¿sí? Fíjense en la enormidad de esta obra. Los vanos principales tenían 521 metros entre apoyos, los voladizos 207 metros. Las características de la misma eran vigas, donde el tramo central era una viga Gerber suspendida y apoyada en los voladizos de las dos elementos, izquierda y derecha, principales. Dado que se carecía naturalmente de la computadora y de los software, había que de alguna manera convencer a quien iba a invertir el dinero para hacer la obra de que esa solución era viable. No había forma de desarrollar modelos matemáticos que convalidaran ese modelo intuitivo del proyectista. Entonces, por ejemplo, este hombre, para convencer a los financistas de que su proyecto era viable, ideó lo que ustedes pueden ver abajo. Mediante 3 voluntarios, el del centro, el más valiente, logró explicar claramente cómo funcionaba esa estructura. ¿Sí? Cada uno de los dos hombres, izquierda y derecha, representan las torres principales, donde hay elementos que están comprimidos y elementos que están traccionados. Los anclajes representan los ladrillos que están colgando en los extremos, y la viga Gerber representa el banquito que se apoya en las manos izquierda y derecha de ambos hombres voluntarios, con esa persona subida sobre la misma. De esta forma, con este ensayo tan intuitivo, logró convencer este ingeniero de que su sistema era viable y que iba a funcionar. ¿Sí? Entonces, a falta de modelo matemático, el ingenio y la intuición. Cada proyecto tiene un entorno socioeconómico y el diseño de la obra tiene que adecuarse a ese concepto, porque si no puede fracasar o no ser el mejor en términos relativos. No siempre el proyecto que se desarrolla utilizando las técnicas más avanzadas resulta ser el más conveniente. Por ejemplo, en épocas como las que vivimos con alta tasa de desocupación, puede resultar provechoso que la obra utilice metodologías constructivas no tan avanzadas, que llevan un alto grado de mecanización y especialización, y se dé lugar a una mayor demanda de mano de obra con tecnologías tradicionales. Por otro lado, dirigiendo el equipo de especialistas debería continuar un ingeniero generalista con un concepto de estructuras
de proyecto de estructuras muy profundo, pero con capacidad de reunir la información, recabarla, analizar y dar coherencia a los estudios de cada área específica que contribuyen con el proyecto, poder interpretar la información que nos traen para volcarla sobre el proyecto y de tal forma arribar al mejor proyecto posible. Sería el director de proyecto. Como datos mínimos necesarios para desarrollar el proyecto tenemos el plano de ubicación, la plana y altimetría, tanto del curso del agua, si vamos a cruzar un curso de agua, un río, como de accidentes geográficos, con curvas de nivel cada metro si la zona de la pendiente es profunda, es marcada. Incluir una sección transversal en el posible eje del puente, indicando cotas de fondo, cada aproximadamente 5 metros, y otras dos a una distancia cercana a los 20 metros de la anterior. Una aguas arriba y otra aguas abajo. Así, por lo menos estamos hablando de 3 cortes, ¿sí? Uno en función del eje posible del puente y uno 20 metros aguas arriba y otro 20 metros aguas abajo del puente para ver cómo es la topografía del lugar. Estoy hablando de un puente simple, ¿no? O sea, en la medida que el puente tenga mayor complejidad, esto debe profundizarse. Un estudio hidrológico de la cuenca, donde tengamos los datos del caudal medio anual, de la cota de crecientes máximas y mínimas, la velocidad de corriente, la posibilidad de transporte de sedimentos y elementos de arrastre por grandes crecidas. Toda esta información va a ser básica para ir recabando para plantear el anteproyecto o los posibles anteproyectos. Las condiciones climáticas del lugar, las temperaturas que prevalecen durante la mayor parte del año, como dijimos, temperaturas mínimas, posibles periodos de veda. Hoy en día con la tecnología disponible se puede desarrollar hormigón aún con temperaturas muy bajas, pero supongamos que carecemos del equipo, entonces sería importante saber durante qué periodo de tiempo probablemente el hormigón, si se elabora, haya que hacerlo con ciertos recaudos, no solo la elaboración, sino la colocación y el cuidado del hormigón. La frecuencia y velocidad de los vientos, los registros de las lluvias, posibles nevadas. Con respecto al estudio de suelos, ya venimos hablando en hormigón 1, hormigón 2. ¿Qué más podemos decir? Que debe haber una suficiente cantidad de sondeos, datos suficientes en ambas márgenes y en el lecho, tal que se puedan trazar perfiles geológicos, a partir de ellos definir qué tipo de fundación es más conveniente, cuál es la cota y cuáles son las tensiones admisibles a esa cota, y evaluar posibles asentamientos, ¿sí? Y características agresivas de los suelos. De resolver la fundación con pilotes, el estudio de suelos tiene que alcanzar una profundidad adecuada para evaluar cuál es la longitud requerida de los mismos y cuáles son las condiciones del suelo bajo la punta de los pilotes, ¿sí? De modo de definir si van a trabajar por fricción, por punta o por un efecto combinado de fricción y punta. Mucho cuidado con esto, es muy básico y ustedes lo han visto en geotecnia, pero a veces uno se puede llevar la sorpresa de que en algún proyecto real no se cumple con este criterio tan sencillo. O sea, si el estudio de suelos, si nosotros prevemos pilotes tentativamente de 18 metros de longitud y el estudio de suelos llega hasta los 18 metros, tenemos la presunción, pero no tenemos demasiada información sobre qué pasa abajo. Entonces debe llegar a una cota muy por debajo de los 18 metros, cosa que el bulbo de presiones que afecte la zona de la presión de punta lo tengamos claramente determinado qué tipo de estratos hay y qué resistencia tienen. Entonces a partir de ahí podremos decir, bueno, es razonable por el tipo de suelo considerar la resistencia de punta y la friccional y sumarlas, o no, si es roca, la resistencia friccional no se va a desarrollar nunca, solamente cuento con la resistencia de punta, ¿sí? Y si el suelo por debajo de la punta no tiene una capacidad resistente apreciable,
la única resistencia que va a aportar concretamente es la friccional. Entonces, no voy a considerar la resistencia por punta. Todas estas cuestiones que son tan básicas a veces se olvidan. Bueno, esta segunda parte, la parte B, decidí dividirla en dos, a su vez, B1 y B2. Esta sería la parte B1. A continuación viene la parte B2 y lo hago de tal forma que la puedan descargar en forma más rápida y no sea tan extensa, o sea, la puedan ver en diferentes momentos. Gracias.